Hola, ¿qué tal? Qué gusto es poderlos ver este día. Qué bueno es poderlos estar viendo en esta su clase, que es su clase de habilidades tecnológicas. Y el día de hoy, ¿han notado algo raro en la clase? Así es, miren, aquí hay un teclado, como pueden estar observando. Bueno, en esta clase vamos a estar aprendiendo algo muy interesante. En esta clase vamos a estar aprendiendo a hacer música de tipo electrónica. Y para eso vamos a estar viendo la historia de un músico que se llama Jean-Michel Jarre. Vamos a estar viendo cómo fue que él fue uno de los precursores de la música electrónica. Y al terminar la clase vamos a ver cómo es esto de la música electrónica y lo vamos a aplicar utilizando el sitio web de Google, donde hemos estado haciendo música. Hay algo muy importante. En las otras creaciones, bueno, ustedes no me habían podido mandar su canción. En esta ocasión sí me vas a poder mandar el tema musical que tú creaste y lo voy a poder escuchar. Así que te invito a participar en todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, porque se va a poner buenísimo. Algo más y también muy importante. Recuerda que yo soy José Antonio, soy tu maestro de habilidades tecnológicas y espero que hayas pasado un muy pero muy bonito fin de semana. Que lo hayas disfrutado con tus papás, con tu familia, con las personas que tú amas. Yo te puedo decir que me encuentro muy bien y también me encuentro muy contento porque esta clase me ayuda a hacer mucha experimentación acerca de, bueno, cómo podemos utilizar un dispositivo electrónico para crear nuestras propias secuencias musicales, que es de lo que hemos estado hablando en estas últimas clases. Recuerda algo muy importante, que el iPad es un dispositivo que no se utiliza para una sola cosa. Entonces algo que estamos haciendo ahorita es que estamos viendo un poco qué cosas puedo hacer con el iPad. Así que, bueno, ¿qué te parece si pasamos a lo que es la agenda del día? En la agenda del día, como mencioné antes, vamos a estar viendo la historia de Jean-Michel Jarre. ¿Okay? Jean-Michel Jarre es una de las personas que empujó un movimiento muy importante, que es el movimiento de la música electrónica. Ahora es algo que es muy común, pero en la época de Jean-Michel Jarre, en la época en que él estaba haciendo música, no era algo tan común. Vamos a aprender a utilizar, en este caso sería su iPad, puede ser que lo hagas en una computadora o que lo hagas en un celular. ¿Cómo podemos crear secuencias musicales como las que construía Jean-Michel Jarre? Y por último, bueno, vas a crear tu propia composición y va a ser la que me vas a enviar como muestra de tu clase. Así que, ¿estás preparado? Porque el día de hoy tengo una historia para ti, una actividad musical para ti y vamos a estar trabajando con nuestro celular, iPad o computadora, con el dispositivo que tengamos a la mano en casa. Así que, permíteme, vamos a poner algo ahí bueno. Comencemos con nuestra clase. Muy bien, iniciemos con la clase. Él es Jean-Michel Jarre. Nació en el año de 1948. Es músico muy conocido en todo el mundo, especialmente por la música electrónica que empezó a hacer allá por los años 60, 70 o en el siglo pasado. Y la foto que te estoy comentando ahorita que estás viendo es él trabajando en su estudio. Y como puedes observar, tiene uno de estos aparatos que yo tengo aquí. Bueno, en la época en el que él trabajaba con estos dispositivos no era algo tan común. Eran bastante caros. Ahora es más fácil poder tener un teclado así como este que tengo aquí en cualquier casa. Bueno, les comentaba, Jean-Michel Jarre nació en un país que se llama Francia. Así es. Mira, aquí te estoy mostrando un mapa de todo el mundo. Voy a abrir
ahora mi pluma roja. Y aquí en este punto rojo que se ve de este lado, aquí donde estoy marcando, ahí es donde está Francia. Bueno, pero te has de estar preguntando en este momento, oiga maestro, pero ¿en dónde estoy yo? Porque todavía ahorita no lo identifico. Bueno, si es así, te voy a ayudar. Mira, nosotros nos encontramos, somos como un pequeño punto por aquí, donde acabo de hacer esa mancha pequeña. Ahí donde está esa pequeña mancha que acabo de poner ahí en el mapa, ahí es donde está Veracruz. Es donde estamos tú y yo, y es donde nosotros vivimos. Vivimos frente al Golfo de México. Veracruz se encuentra en un país que se llama México. Más o menos México es esta zona que estoy marcando por aquí. Más o menos eso es. Todo eso que acabo de marcar en ese círculo, eso es México. México, a su vez, es un país que se encuentra en algo llamado como el continente americano. Y te has de estar preguntando, ¿y el continente americano cómo, dónde, cómo? El continente americano es todo esto que estoy encerrando ahora en el círculo. Todo eso enorme y grande, eso es el continente americano. Jean-Michel Jarre no nació en Veracruz, ni en México, ni en el continente americano. Él nació en otro lugar completamente distinto llamado Europa. Europa, el continente europeo, es este pequeño pedacito chiquitito que está ahí. Ese es el continente europeo. Ese pedazo que tenemos por ahí, eso es Europa. Bueno, abarca de hecho un poquito más para acá. Me quedé un poco corto. Abarca un poquito más para acá y un área de por aquí, pero luego sigue Asia. Bueno, toda esta zona que estoy marcando aquí, esto es Europa. Y Francia es un pedazo de lo que es Europa. De hecho, por aquí está la bandera de Francia, que es lo que puedes estar observando en este momento. Esta es la bandera francesa. Este es el lugar donde nació Jean-Michel Jarre, en Francia. Francia está en Europa, ¿ok? Mira, esto es Francia. Aquí podemos ver, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, España. Y por acá tenemos a Inglaterra. Esto es Francia. Para ser más exactos, el lugar en donde de Francia, donde él nació, es este lugar, se llama Lyon. Pero vamos a decirlo así como francés, Lyon. No es León, no es León, es Lyon. Ok, este es el lugar, el estado donde él nació, en París, Francia. Algo interesante de Francia que todo el mundo lo identifica es por la Torre Eiffel. ¿Alguna vez has visto la Torre Eiffel? Bueno, es algo que caracteriza mucho a Francia. Este es Maurice Jarre. Es el papá de Jean-Michel Jarre. Maurice era un músico. De pequeño él empezó a estudiar música. De hecho, una de las cosas que él hizo, su papá de Jean-Michel Jarre, es que estudió percusiones. Pero con el tiempo, algo empezó a crecer en su corazón, y era el poder hacer música sonora para eventos o para películas, etc. Este es Fran Peyot. Es la mamá de Jean-Michel Jarre. Ella conoció al papá de Jean-Michel Jarre en el año de 1946 y se enamoraron. Un año más tarde, ellos dos decidieron casarse. Maurice y Franz decidieron casarse en 1945. Un poco de tiempo después, en 1948, nace un pequeñito en Francia, que es este pequeño bebé que ves aquí en la fotografía. Ese pequeño bebé es Jean-Michel Jarre, de bebecito. ¿Ok? Como puedes ver, entonces su papá le encantaba la música, hacía y escribía música.
Su mamá no hacía ni escribía música, pero sí tenía un gusto muy especial por la música. Y algo que hacía con el pequeño Jean-Michel Jarre es que siempre le ponía discos de música. Sí, me imagino que debes de estarte preguntando sobre los discos, pero no te preocupes. Antes se escuchaba la música de otra manera, pero el chiste es que su mamá siempre le estaba poniendo música a Jean-Michel Jarre. Bueno, Maurice se empezó a hacer, a partir del nacimiento de su hijo, empezó a ser cada vez más famoso y reconocido por todos. Y eso es algo que quería mucho Maurice Jarre. Quería que todo el mundo supiera quién era él. Él escribió una obra con la que se volvió famoso en el año en que nació su bebé. Fue Le Gardien de la Tombe. Esa obra hizo que todo el mundo volteara a ver al papá de Jean-Michel Jarre y dijera: wow, Maurice Jarre, tocas muy bien la música. Pero no solamente eso, él escribía la música. Eso era lo que más le apasionaba, poder escribir música para que otros la pudieran disfrutar. Así llegó el año de 1956, cuando lo invitan a su papá a empezar a hacer música para películas. Y fue el año en que comenzó a convertirse sumamente famoso. Todo el mundo quería que él hiciera la música para las películas. Ok, él hizo una música para una película que se llama Hotel des Invalides. Y eso hizo que se volviera su papá extremadamente famoso. Tan famoso que su papá tuvo una idea, que fue la de irse a vivir hacia Estados Unidos. Cuando él se fue a Estados Unidos, se hizo todavía muchísimo más famoso. ¿Por qué? Porque pudo hacer música para más películas. Algunas de las películas que él compuso la música es Doctor Zhivago y Lawrence de Arabia, entre otras muchísimas más. Son algunas películas que incluso han ganado premios. Eso quiere decir que hubo personas que dijeron: wow, o sea, qué canción tan más tremenda y increíble. Y entonces les gustó a tantas, imagínate, pero le gustó a tantas personas que decidieron decirle: oye, toma, este premio es para ti porque eres fantástico. Eso empezó a pasar con Maurice. Pero algo que también sucedió es que jamás regresó a Francia. Decidió quedarse en Estados Unidos. Y Jean-Michel Jarre y su mamá se quedaron en Francia. Su mamá comenzó a ayudarlo a tocar el piano y lo inscribió a una de las mejores escuelas de Francia para tocar el piano. Como les dije, su mamá pues no tocaba un instrumento, pero sí le gustaba mucho la música. Entonces empezó a hacer que su hijo aprendiera el piano. Estuvo muchos años Jean-Michel Jarre aprendiendo a tocar música. Y de hecho le encantaba tocar el piano. Cierto día, algo que marcó para siempre toda su vida, fue un día en que estaba en el departamento de sus abuelos maternos, o sea, los abuelitos de parte de su mamá, y estaba en una de las habitaciones del departamento. Un departamento es un edificio donde en cada piso hay casas de personas. Algunas personas vivimos en una casa donde solo en un espacio hay la casa de una sola persona. Hay otras personas que viven en una casa que tiene muchos pisos y cada piso es una familia diferente o una persona diferente vive ahí. Bueno, sus abuelitos vivían en un edificio así. Cierta noche, dice Jean-Michel Jarre que salió porque se escuchaba la música de la feria. Se oía el ruido de la gente, se veían las luces, por todos lados se veía aquello. Y Jean-Michel Jarre dijo: wow, qué increíble se ve. Ese momento fue muy importante para su vida, porque más adelante Jean-Michel Jarre iba a intentar, ya de adulto, hacer que esa emoción que él tuvo al ver las luces,
al escuchar la música la tuvieran otras personas, pero al escuchar sus composiciones musicales. Eso iba a pasar en un futuro. Ese momento fue tan importante para él que nunca se olvidó. ¿Alguna vez has ido a una feria? ¿Alguna vez te has subido en alguno de los juegos de la feria? Por ejemplo, en los caballitos, o te has subido en los carros chocones, o no sé, a lo mejor has subido alto y has dado vueltas en algún juego. Bueno, pues todas esas cosas se encuentran en una feria. Es un lugar bastante divertido. Hay muchas actividades por hacer allí. Eso fue lo que cambió su vida. Bueno, Yami Sheya siguió creciendo. Y entonces empezó a tener el apoyo cada vez mayor de su familia. Y le permitieron empezar a tocar música con otros jóvenes. Yami Sheya se empezó a convertir en un músico que se juntaba con otros muchachos y tocaban música. ¿Alguna vez has pensado en tocar algún instrumento musical? No sé, como la guitarra o la batería o el piano o el saxofón. ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento? Bueno, pues hay muchas personas como Yami Sheya que ya no solamente lo querían tocar, ahora quería compartir lo que tocaba con muchas personas. En cierta ocasión, Yami Sheya, sus abuelos y su familia lo invitaron a ir al Museo del Louvre y al Museo de Arte Contemporáneo de Francia. En el Museo de Arte Contemporáneo de Francia fue a ver una exposición de Pierre Soulages. Las pinturas que vio allí eran de lo más extrañas que jamás había visto. Le llamaron muchísimo la atención. Primero, las pinturas estaban colgadas del techo hacia el piso. Eran enormes. Y quizás alguien podría decir: oiga, pero eso no es una pintura, porque no veo un paisaje ahí o una persona puesta ahí. Entonces, ¿qué es eso? Alguien a lo mejor podría decir algo como eso, pero ¿qué crees? A Yami Sheya le llamó muchísimo la atención. El pintor hacía una cosa extraña con sus pinturas. Uno, trataba de usar lo menos posible el color. Prácticamente cada pintura que tenía era negra. Eso era muy extraño. Dos, lo que hacía el pintor es que agregaba a sus creaciones una textura. Entonces, con el óleo o el material que utilizaba para pintar, lo hacía de tal manera que tú podías tocar la pintura e ibas a sentir las rayitas que tenía la pintura, como la que te estoy mostrando ahora aquí en la pantalla. Así era, rugosa, rara, pero las líneas no estaban puestas en desorden. No, cada línea que ponía el pintor tenía un orden y trataba de transmitir algo con esa textura. Ver esas pinturas, Yami Sheya, que eran completamente negras, pero que a su vez tenían estas texturas, le llamó muchísimo la atención. Y eso lo llevó a reflexionar en un futuro sobre cómo sería la música que él quería hacer. En esa época, bueno, Yami Sheya siguió creciendo y se conjuntó con otros muchachos para tener un grupo musical. Si bien no fueron muy famosos, pero sí se divirtieron mucho tocando la música, su propia música, donde ellos podían. Es decir, si los invitaban a un lugar, ellos aceptaban porque querían ser conocidos. Querían que muchas personas pudieran escuchar sus creaciones musicales. Bueno, Yami Sheya tocaba algo así como rock. Sí, en esa época había algo así, un movimiento de rock, era muy famoso. Ya estamos hablando de cerca de los años 60, rumbo a los años 70 del siglo pasado, y
A él le encantaba tocar la música. Ya era todo un joven él. Pero algo que le llamaba la atención eran los instrumentos electrónicos. ¿Por qué? Porque le llamaba la atención cómo es que podía hacer música con algo que en realidad no era un instrumento normal. Eso era extraño. Ese movimiento que había nacido muchos años atrás apenas iba a comenzar. Apenas las personas iban a usar un teclado como este para formar música. Esta historia apenas estaba iniciando. Jean-Michel Jarre no tenía acceso a un teclado como el que yo tengo ahora aquí. Eso, como dije en un principio, eso era dificilísimo. Eso casi nadie lo podía tener. Eran muy caros y se hacían pocos de estos aparatos. Entonces Jean-Michel Jarre, como no podía tener uno de esos, dijo: tengo una idea. Y él se compró algo que se llaman cassettes, como esto que te estoy mostrando aquí. Esto es un cassette. ¿Qué hace un cassette? Bueno, un cassette sirve para que dentro de él grabes música. Por medio de él puedes grabar canciones. Puedes grabar tu voz, por ejemplo, o puedes grabar las canciones que se escuchen en el radio. Bueno, pues eso es lo que hizo Jean-Michel Jarre. Tomó su grabadora, le ponía un cassette y dice él que andaba cazando sonidos. Es decir, andaba buscando sonidos dentro de la radio que le llamaran la atención. ¿Te imaginas eso? De repente tener un sonido así. O de repente tener un sonido de esta manera. Atrapaba ese sonido con el cassette y luego lo que hacía es que lo juntaba con otro sonido. Y luego repetía varias veces un sonido. Y así fue como comenzó a hacer sus propias melodías. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No es cierto? Con una grabadora y un cassette empezó a hacer sus primeras melodías electrónicas sin tener ningún instrumento electrónico en realidad. Bueno, esas grabaciones las llevó al grupo donde él tocaba. Acuérdense que era un grupo de rock. Muchachos, les dijo: traigo algo maravilloso. Estoy haciendo mis primeras canciones con un cassette. Ellos así como: ¿cómo que con un cassette? Les puso los sonidos y las secuencias que había armado a partir de los sonidos que capturó del radio y les gustaron a sus amigos. Y sus amigos decidieron que esas canciones que había puesto en ese cassette ahora las iban a agregar como sonidos de fondo y acompañamiento a sus expresiones musicales que hacían cuando ellos tocaban. ¡Qué cosa más extraña!, ¿no es cierto? Bueno, en esa época, déjame decirte que eso era algo muy innovador. No todo el mundo estaba haciendo. Años después sí. De hecho, hasta yo mismo copiaba canciones de la radio y las ponía en un cassette. Bueno, déjame decirte que a mí me tocaron los cassettes. Ok. Algo que quiso Jean-Michel Jarre es entrar a un grupo que se llama, en Francia, a un grupo que se llama Grupo de Música de Investigación, conocido como GMI. La GMI hizo lo siguiente. Bueno, pero ¿por qué quería entrar a la GMI a estudiar y a trabajar? Porque en la GMI tenían instrumentos electrónicos. Así es. Y lo que él quería era poder tocar uno. Así es. Bueno, entonces él presentó su examen, hizo sus composiciones, esas que todo el mundo decía: oh, estas composiciones son un poco extrañas.
Bueno, esas composiciones las entregó a la GMI y las personas que estaban en este lugar dijeron: tú eres el indicado para entrar a la GMI. ¡Bienvenido! Y así fue como Yamishaya pudo entrar al grupo de música de investigación y tuvo acceso a un sintetizador de música. ¿Un qué? Un sintetizador musical. Era un aparato increíble, porque ese aparato reproducía un sonido que no era el sonido de ningún instrumento musical, sino era un sonido que era creado a partir de una computadora. ¡Wow! Bueno, en esos años, él, gracias a que tuvo esta oportunidad, comenzó a hacer sus primeros experimentos. De música electrónica. Y le gustó. Tanto le gustó que, déjame decirte, a la gente que estaba a su alrededor también le agradó. También le gustó a las demás personas lo que estaba haciendo. Esta fotografía que te estoy compartiendo es Yamishaya apasionado, utilizando no uno, sino varios de estos aparatos. Porque en uno ponían un sonido, en otro ponía otro sonido. A la gente le empezó a gustar sus creaciones y lo empezaron a invitar para que tocara su música electrónica. Era un fenómeno, porque no había muchas personas en el mundo que tuvieran uno de este tipo de aparatos. Entonces casi nadie tenía la oportunidad de escuchar música electrónica. Y poder escuchar a este jovencito tocando música electrónica era algo increíble. Todo lo que había estudiado de música con el teclado que le dio su mamá, ahora le estaba sirviendo. Por cierto, si alguna vez en tu casa te dicen: oye, ¿podrías ir a clases de ballet, o de piano, o de guitarra, o de teatro, o de dibujo? Hazle caso a tus papás. Tus papás saben que es bueno para ti. Es más, si te meten a karate, o a básquetbol, o a fútbol, hazle caso a tus papás. Ellos quieren que crezcas. Y no sabes, el día de mañana eso que estás aprendiendo te va a servir como a Yamishaya. Bueno, continúo con la historia. Sucedió que él empezó a acordarse de aquellas pinturas que vio. Esas que vimos hace un rato. Esas que eran negras pero que tenían textura. Y entonces dijo: es que eso es lo que tengo que hacer. Tengo que tomar un instrumento natural y convertirlo en electrónico. Y es más, tengo que hacerlo más simple. Tengo que hacer música con esto. ¿Qué fue lo que sucedió después? Tuvo su primer disco, un disco que se llamó El Palacio del Desierto. Era un pequeñuelo todavía, pero a la gente le encantó el disco del Palacio en el Desierto. Y hubo personas que su música empezó a salir de Francia y llegó hasta el continente americano también. Así es, hasta América comenzó a llegar su música. Pero el boom más grande fue cuando llegó un disco, su disco de Oxígeno. La música del disco de Oxígeno se volvió famosa en todo el mundo. Todo el mundo quería escuchar ya a Yamishaya. Pero había algo. Yamishaya aún no se daba cuenta de que había creado un movimiento que estaba afectando a todo el mundo.
que en años posteriores, en los años finales de los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, 2010, 2020, todavía seguiríamos tocando música electrónica porque el mundo se enamoró de ella. Así es. Oxígeno es una obra muy interesante que mezcla sonidos de grabaciones de cosas naturales con sonidos que son solamente electrónicos. Es decir, que no hay nada en la naturaleza que los toque. Solamente existen porque las computadoras lo reproducen. El punto más grande de Jean-Michel Jarre llegó años después de haber escrito Oxígeno, unos años después, cuando en la Plaza de la Concordia, en Francia, decidió Jean-Michel Jarre hacer un concierto masivo. Concierto masivo es cuando se junta muchísimas personas en un espacio público abierto. Habían tantas personas que dicen los que estaban trabajando en el evento del concierto que llegó un momento en el que ya nadie podía salir de allí, ni tampoco nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque había tanta gente que no dejaba ni entrar ni salir. Y en ese momento Jean-Michel Jarre comenzó a tocar en vivo su música que se llamaba Oxígeno. Y a todo mundo le encantó. De ahí Jean-Michel Jarre hizo otros discos diferentes y continuó haciendo música para diferentes cosas. Pero lo más importante es que nos dejó un legado porque permitió que más personas se animaran a utilizar instrumentos electrónicos. Hubo un tiempo en que la gente consideraba el instrumento electrónico como algo de segunda, algo no tan importante. Hubo otros que consideraron en su momento el instrumento electrónico como una innovación y como el futuro. Significa que los instrumentos musicales como la guitarra o el piano o los címbalos, etcétera, ¿van a desaparecer? No, no van a desaparecer. Cada uno tiene su lugar. Lo que significa es que había llegado un nuevo instrumento a la escena y que muchas personas lo iban a utilizar. Jean-Michel Jarre, la persona que empujó la música electrónica para todo el mundo. En la actualidad, por ejemplo, tenemos DJs que tocan música mezclando música de otras personas y utilizando también secuencias de voces, de animales, de objetos, etcétera. Mezclan todo eso y crean una canción. Bueno, algo parecido es lo que vamos a hacer tú y yo el día de hoy. La música electrónica se puede en la actualidad hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, en la parte central tú puedes estar observando en este momento que tengo este teclado que está aquí. ¿Ya lo viste? Muy bien. Y eso es algo como lo que tengo acá. Voy a activarlo. Pero la magia de esto es lo que te voy a mostrar ahora. Fíjate lo que hice. Ahora voy a cambiar el instrumento. Con solo dar unos clics, o mira esto, dame un momento, checa. Se oye como si fueran personas cantando, pero en realidad pues obviamente aquí no hay nadie cantando, ¿sí? Ahora, fíjate esto. Espérame, voy a cambiarlo, no lo he cambiado todavía.
no tengo que tener ninguno de estos instrumentos como la flauta para poderla tocar. Eso es algo que permiten los instrumentos electrónicos. Por ejemplo, puedo también hacer un... déjame ver. Espérame, voy a cambiarlo. Así. Mira esto. Ahí está. Eso es lo interesante de este tipo de instrumentos. Este instrumento musical, como te decía, ahora es muy común y se puede conseguir fácilmente. Y eso hace ahora que cualquier persona pueda empezar a hacer mezclas. Pero no solamente utilizamos este tipo de instrumentos. Ahora utilizamos aparatos como este, donde simplemente grabamos cierto sonido y lo reproducimos. Bueno. Voy a mostrarte ahora cómo es que vamos a trabajar el día de hoy. Perdón. Vamos a utilizar algo que se llama SoundMaker. El SoundMaker te va a permitir poder hacer secuencias como las que hacía Jean-Michel Jarre. No son secuencias largas, son secuencias cortas. Esas secuencias cortas te van a permitir combinar diferentes instrumentos musicales y hacer tu propia canción. ¿Estás preparado para hacer tu propia canción de música electrónica? Bueno, vamos a verlo. Algo importante que debemos entender ahorita que vamos a trabajar es que cada uno de estos cuadros, lo único que yo tengo que hacer es tocar el cuadro para que se ponga una nota musical aquí. Las que no tienen color son espacios vacíos, o sea, espacios que no he utilizado. Las que se ven con colores son espacios que sí he usado. En la parte inferior, los triángulos y los círculos representan lo que serían el ritmo de la canción. Entonces vamos a usar dos tipos de instrumentos. El primero va a estar aquí y el segundo va a estar aquí. El primero es el de los cuadros de arriba y el segundo va a pertenecer a los triángulos y a los círculos que están abajo. ¿Ok? En la parte central vamos a ver este control, que es el control para aumentar o disminuir la velocidad. ¿Ok? Voy a salirme de aquí. Aquí está, Music Lab Chrome. Esa es la palabra que tengo que buscar, Music Lab Chrome. Y el primer hipervínculo que viene es el que vamos a usar. ¿Ok? Y aquí estamos. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Este que tengo aquí se llama SoundMaker. Este es el que vamos a utilizar hoy. Le damos a entrar. Y aquí está. Ok. Voy a hacer esto un poco para arriba para que yo pueda tener mi imagen aquí abajo y pueda estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ok. Bueno. Aquí está el botón de play. Este es el que va a tocar la música. Ok. Este es el sonido de marimba. Este sonido de marimba se puede poner aquí arriba. Mira. Voy a subirle más el volumen. Ahí está. Ahora todo lo que yo ponga aquí arriba va a sonar ahorita como marimba, porque es el sonido que tengo aquí activado. Ok. En la parte inferior tengo lo que va a ser el sonido ya estás escuchando. Ok.
Lo que yo repita aquí y lo que toque es la secuencia que se va a escuchar. Ok, ahora yo puedo aumentar la velocidad. En este control de tempo puedo bajársela. Exactamente, aquí se la aumentamos. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no quiero lo que escribí? Lo único que tengo que hacer es volver a tocar donde puse, donde toqué antes, y puedo quitar y borrar en donde me equivoqué. Si quiero volver a empezar completamente, en la parte de arriba está el botón de restar. Si le digo restar, automáticamente todo se va a borrar. Ahora, no nada más tenemos el sonido de marimba. Si yo toco aquí, ya ahora me va a tocar el sonido de piano. Y vamos a hacer una composición aquí con el piano. Ahí va quedando. Y vamos a dejarlo como estaba en un principio. No te preocupes tanto en dónde lo estás colocando. Solo ve experimentando. Eso es lo que yo te diría. Experimenta cómo sonaría. Vamos a escuchar. Te voy a quitar esta. Y fíjate, puedes tocarlo y conforme va tocando, tú puedes ir agregando y puedes ir cambiando lo que está aquí. Ahora, ese es el piano, pero si vuelvo a tocar aquí donde dice el piano, va a cambiar el instrumento. Ahora vamos a ponerle el sonido electrónico. Va a empezar a tocar. Ahora, si yo toco el que dice electrónica, esto es lo que va a pasar. Va a cambiarlo a otro sonido diferente. Y si lo vuelvo a tocar, lo cambia otra vez. Igual el violín. Muy bien, ya que tengas lista tu composición, lo que vas a tener que hacer es lo siguiente.
Podemos presionar stop para que se detenga. Ok. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ir a este botón que dice Save. Tiene una palomita. Vas a presionar el botón de Save. Y esto que está aquí lo va a copiar mamá o papá. Esto es muy importante. Esta es la actividad que me vas a entregar. Esto lo vas a copiar. Y lo que contiene es lo siguiente. Mira. Espérame. Ok. Lo que contiene es esto que te voy a mostrar. Es esto. Es la dirección de donde está tu canción. Va a estar en internet guardada tu canción. Entonces, esto es lo que me tienes que mandar. Y yo lo que voy a hacer es que voy a entrar a internet, voy a abrir una pestaña, voy a copiar esta liga que tú me mandaste, la voy a pegar y vamos a tocarla. Así. Ahí está lo que acabo de hacer. Ok. Eso es lo que me vas a mandar. Bueno, chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. Espero que se diviertan muchísimo haciendo sus propias secuencias musicales como ya Michelle ya. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.